Buenos días, mi nombre es Ángel González de la sección 231 del PNF de Informática, materia Arquitectura. Hoy le vengo a explicar lo que es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de órdenes o programas que se encarga de comunicarse a través del hardware de una computadora y hacer sus funciones. También sirve para hacer ciertas tareas. Por ejemplo, ¿dónde está su importancia? Su importancia de tarea es más que todo en la actualidad lo que sería como para todos los computadores que están en el hogar o en el trabajo. Para esto tiene una interfaz que sería muy sencilla de utilizar para hacer ciertas tareas y mandarle al computador a hacer ciertas operaciones, lo cual en ese tiempo, en el pasado, era muy complicado. Gracias a la evolución del software, esto fue mejorando, haciendo más fácil ya el uso de un computador. Ahora pasamos a lo que es la historia del sistema operativo. Ok, comenzamos ya al principio cuando las primeras computadoras se tenían que programar. Ya, esto ya es un poquito después de la historia del computador. Ya cuando se crearon las computadoras, ya cada una de las computadoras tenía un sistema, o sea, tenía un hardware y estas se tenían que programar a base de ceros y unos manualmente, lo cual era una tarea muy larga y muy tediosa. A veces esto, la necesidad de los científicos y los programadores fueron desarrollando lo que fue ya un lenguaje de programación, lo que sería como una traducción al lenguaje humano, hasta el lenguaje máquina a través de una interfaz, lo cual esto mejora mucho, pero igual esto se utiliza, ajá, esto de la computadora se sigue utilizando más que todo, se seguía utilizando más que todo en los tiempos donde obviamente la computadora era más grande y solamente lo utilizaban ciertas empresas o laboratorios de tecnología, lo cual era una ventaja, que uno tuviera su propio computador y supiera programar a su propia conveniencia, lo cual no existían, o sea, no existían los primeros sistemas operativos, sino que uno tenía que crear su propio software. Lo complicado era que cada uno de esa empresa o laboratorio tenía que tener, a juro, un científico o un programador que supiera cómo programar esa computadora. Entonces, ya cuando fueron a sacarlo para uso comercial, para no agobiar a los clientes o a las primeras personas que tuvieran en su casa o su hogar personal lo que sería una computadora, entonces crearon lo que son los sistemas operativos, que fue el primero, el MS2, que fue utilizado ya para hacer más tareas, o sea, igual de complicadas, pero sin tener que la necesidad de programarlo. Ok, ya he explicado lo que es como una breve historia de lo que cómo surgió el sistema operativo. Ahora le explicamos cómo son la evolución o la generación de lo que es un sistema operativo. Ok, comenzamos con la primera generación, que comenzó con implementarse lo que era el software. En este tiempo ni siquiera había una documentación específica, pues. Lo que esto llevaría a los científicos a desarrollarlo a base de puro ensayo y error. Entonces ya poco a poco se fue implementando los programas y se añadió lo que son los primeros lenguajes de programación, lo cual son Fortran y COBOL. COBOL fue utilizado más que todo para diseñar sistemas operativos de computadora, que luego sería comercializado para equipo o bromas del hogar. Luego pasamos a lo que es la segunda generación, que ya es cuando se comercializa la computadora, surge lo que es el sistema, o sea, la carrera de ingeniería, y se empieza a adaptar lo que son la programación, el software, y todo eso se empieza a conocer y ya se empieza a tener una documentación más a fondo de esto. Y luego más a fondo también, más adelante se crea un lenguaje más complejo que el COBOL, que es el programación C. Luego pasamos a lo que es la tercera generación, que aquí ya añadía lo que era el software a las redes y permitía a algunos programas utilizar funciones de redes, así como envío de correo y todo eso, pues. Luego se enfocaron. También surgió lo que era otro sistema. Luego ya después de la tercera viene lo que es la cuarta. En esta se enfocaron lo que serían más que todo las inteligencias artificiales. Y bueno, aparte de las inteligencias artificiales, también se enfocaron en crear el nuevo lenguaje de programación que competiría con C, lo cual sería Java. Este sería un lenguaje universal que todos podrían utilizar en todo sistema operativo. También funcionaba muy bien lo que era para redes. Y luego, de último, ya pasamos a lo que es la quinta generación, que es la que estamos viendo en la actualidad.
Ya en la quinta generación ya crearon los sistemas operativos y comercializados, así como lo que son Windows. Se crearon Windows XP, Windows 7, Windows 10, y también Apple también sacó su propio sistema operativo. Aparte de eso, también se crearon lo que son los software libres. O sea, más que todo, estos son software que no había que pagar licencia para utilizarlo. Esto era más que todo software gratuito que uno puede utilizar en una computadora. Y bueno, se crearon los términos de software libre y software propietario. Y para esto tenía que utilizar ciertas licencias para utilizar un software propietario, así como lo que son Windows o Apple. Ok, luego pasamos a lo que son las partes de un sistema operativo. Tenemos lo que es el núcleo. El núcleo sería lo que sería como la fuente de todo. Esto lo que permite es como que controlar los recursos de hardware y esta crea la función de comunicarse el software con el hardware. Esto también decide cuándo se gestiona un proceso, si se va a ejecutar y durante cuánto tiempo. Luego pasamos a lo que son los controladores de dispositivos. Esto más que todo se encarga de controlar cómo va a funcionar un dispositivo y a qué dispositivo se va a conectar y cómo se va a conectar. Luego pasamos a lo que es el gestión de procesos. La gestión de procesos es la que se encarga de, puede iniciar, o sea, controla todo lo que es el proceso de una tarea en una ejecución de una computadora. Por ejemplo, ponemos un proceso y ella puede decidir si eliminarla, detenerla o crearla. Entre ellas se puede hacer muchas funciones. También tenemos lo que es la gestión de memoria. Todas las computadoras o todos los ordenadores tienen una memoria RAM. En esta se puede almacenar la memoria. Y claro, cada vez que se va a ejecutar una tarea simultáneamente, se le va a administrar una parte de la memoria para una mejor ejecución, y entonces esto ayuda más que todo para el rendimiento. Luego ya pasamos para lo que es el sistema de entrada y salida. Esto se encarga de que cómo va a ser la entrada y la salida, por ejemplo, de cada comunicación de la computadora, del dispositivo, o sea, del hardware, del software al hardware. Por ejemplo, del software a la memoria RAM o disco duro o cierta parte de la computadora. También esto permite la entrada y la salida de redes y comunicación de internet. Ahora pasamos a lo que es el sistema de archivos. Esta parte del sistema operativo se encarga de cómo se va a administrar o cómo se van a guardar las carpetas dentro del sistema operativo. Si no fuera gracias a esto, ya todos los archivos guardados en un disco duro estarían todos desordenados y no estaría ordenado por una carpeta en específico, no tendría su nombre o el tipo o su clasificación en sí, o cómo se guardaría, en qué carpeta. También tendríamos lo que son el sistema de protección, que esto es lo que se encarga es más que todo de cómo asegurarse, o sea, qué programa se puede utilizar, cómo, a qué datos puede acceder y cómo proteger un equipo, o sea, de manera para que no pueda salir hackeado uno. Luego tenemos lo que son ya lo último, pero también lo más importante es la interfaz de un sistema operativo, que esto más que todo es lo que se comunica visualmente, es el contacto visualmente de una computadora hacia la máquina para poder controlar. Es decir, normalmente estas interfaces gráficas son sencillas, fáciles de usar e intuitivas. Okay, ahora pasamos a lo que es el software, tipo de software. Ahora hay dos tipos. En realidad hay más tipos de software, pero yo voy a clasificarlo en dos. Lo que sería el software libre y el software propietario. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, para explicar, vamos a pasar lo que es el software libre o el software propietario. El software propietario es como un software que uno tiene que pagar una licencia, o si lo va a usar de manera comercial tiene que utilizarlo en cierto permiso. Esto no permite tampoco modificarlo hasta cierto punto. Claro, es decir, libre hasta cierto punto. Lo puede utilizar, puede hacer ciertas tareas, pero es muy limitado en muchos factores, en los cuales esto no se limita el software libre. El software libre se puede programar, se puede modificar, y las funciones que no permite el software comercial lo puede hacer el software libre. Este también puede poner sus limitaciones, sus restricciones y cambiar sus reglas de lo que sería su orden de formar. Ahora pasamos a lo que son ventajas y desventajas del software libre y el software propietario. El software libre tiene muchas ventajas
en los cuales sería modificar los archivos, modificar la manera en cómo puede utilizarse el hardware, puede modificar los reglamentos y puede modificar la interfaz gráfica, que esto no muchas veces se puede utilizar. Claro, esto también puede modificarlo y también puede distribuir su código fuente y cambiarle el código también y distribuirlo comercialmente, lo cual esto nos permite cambiarlo y modificarlo a nuestra cierta conveniencia. Es una de esas ventajas. La desventaja es que obviamente a la hora de saber utilizarlo hay que saber cómo programarlo, hay que tomar sus ciertos riesgos y esto no va a tomar mucho soporte. Obviamente también tiene que contar con una comunidad y todo esto, pero esto queda ya a tu propio criterio de cómo modificarlo. Obviamente algo puede salir mal, pero también tiene sus soluciones. Ahora pasamos a lo que son el software propietario. También tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas es que es muy sencillo de utilizar, muy conveniente, muy fácil y a la hora también tiene mucho soporte técnico. Más que todo a la hora de los drivers, utilizar ciertos controladores de dispositivos, esto se hace muy fácil, lo cual con un software libre sería muy difícil controlar lo que son ciertos dispositivos, cuales no son comerciales. Ahora, la ventaja del software propietario, son una de ventajas, es que no lo puedes modificar de cierta manera. O sea, hay ciertas funciones que uno desearía poder utilizar, pero gracias a que tiene su permiso, su contrato, no puede modificarlo hasta cierto punto, si no ya sería ilegal. Aparte de eso, también tendrías que pagar una licencia para poder utilizarlo legalmente. Entonces, entre el software propietario y el software libre, ¿cuál sería mejor? Pues eso depende del criterio de uno. Si uno desea utilizar, experimentar cómo funciona el software y poder cómo funciona la parte de un hardware, podría utilizar un software libre. Pero a la hora de ejecutar ciertas tareas, una interfaz, no tener tantas complicaciones, también se podría utilizar lo que es la interfaz de un software ya pago. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.